Hola querida Iglesia Puertas Abiertas, ¿cómo les va? Nuestro último domingo de agosto de este año, Y qué maravilla cómo el Señor nos ha permitido, a pesar de toda esta pandemia, de que sigamos comunicados, que podamos seguir a través de los grupos pequeños, asistiéndonos y ayudándonos unos a otros. Les animo, les agradezco a todos los que participan, a los que dirigen, los facilitadores de los grupos pequeños, por todo el corazón de pastor que tienen y cómo han animado a todas las personas. Y para cualquiera que me está escuchando, si todavía no participa de uno de nuestros GPI, va a salir el número una vez más en pantalla para que pueda llamar. También a este número podemos llamar para llevar los motivos de oración, las inquietudes, las necesidades. Seguimos comunicados aún en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Y lo más lindo es que a través de estas reuniones, aunque son virtuales, el Espíritu del Señor nos une a todos y podemos disfrutar, como en este domingo, de una reunión especial. Y hoy tenemos un programa multicolor, sí señor. Hoy tenemos al pastor Henry Altare, el pastor de la Iglesia del Refugio, que nos trae un mensaje de Dios para nosotros. Va a estar también prontito el pastor Roque con la Cena del Señor. Lo tenemos a Adrián Ferrari, que nos trae una canción para la iglesia que nos va a inspirar muchísimo. Vamos a tener un tiempo de oración al final. En fin, vamos a poder disfrutar de todo un culto especial. Y a los amigos que nos están escuchando, les quiero invitar, descubran el mensaje de Dios a su corazón para este momento. Dios les bendiga y disfrutamos el programa.
Me gustaría que podamos compartir unos breves versículos de la palabra de Dios. Me gustaría que podamos ir al libro de Tito, a la epístola de Tito, capítulo 3, desde el versículo 4 al versículo 7 vamos a leer, y dice así: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis amados, en estos pocos versículos podemos ver 4 virtudes del Señor Jesús. Podemos ver la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor. La naturaleza del Señor Jesús es ser bueno, y vemos su bondad en cada uno de los milagros que Él fue haciendo. Cuando dio vista a los ciegos, cuando limpió a los leprosos, cuando dio de comer a las multitudes, y también cuando liberó a aquellas personas que estaban cautivos, esclavizados por los demonios. Allí vemos la bondad del Señor Jesús. También podemos ver el amor. Estando allí en el aposento alto, en Juan capítulo 13, vemos un versículo que dice que los amó hasta el fin. Estando en ese lugar, en ese aposento, el Señor Jesús le iba a enseñar un montón de cosas, muchas cosas, sabiendo Él todas las cosas que iban a acontecer, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Pedro lo iba a negar y sabiendo que los otros discípulos lo iban a abandonar. De igual manera, dice la palabra que Él los amó hasta el fin. También dice en estos versículos que el Señor Jesús es misericordioso. Vimos su bondad, su amor y su misericordia. Dios es un Dios misericordioso y vemos esto muy claramente en los 40 años donde el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto. Este pueblo que era ingrato, este pueblo que era desobediente, este pueblo que era pecador, al igual que nosotros. Pero Dios tuvo misericordia vez tras vez. Y hoy nosotros nos encontramos en el centro de la historia. Y también nosotros muchas veces le fallamos a Dios. Y somos ingratos y somos desobedientes y cometemos pecado. Pero Dios renueva su misericordia de día en día. También podemos ver la gracia del Señor. Si yo preguntara qué significa gracia, todos me podrían decir que es un regalo no merecido. Es un don no merecido, inmerecido. Lo podemos ver
a lo largo de la historia en distintos cuadros. Por ejemplo, José con sus hermanos. José, sus hermanos lo llevaron, lo vendieron como esclavo a Egipto, y él pasaron los años y se encontró nuevamente con sus hermanos. En esa condición donde los israelitas estaban pasando hambre, fueron hasta Egipto y allí José le brindó todas las cosas que necesitaban. Y vemos el amor, y vemos la misericordia, y vemos la gracia de José hacia cada uno de sus hermanos. También vemos la gracia del rey David hacia Mefibosé, aquel muchacho que había quedado paralítico, pero David lo llamó y él estuvo a la mesa del rey David todos los días de su vida. No solamente la gracia de estas personas, sino la gracia del Señor Jesús llegó hasta sus discípulos, hasta este aposento alto donde se encontraban. Pero no solamente ahí llegó la gracia, sino que la gracia de Jesús llegó hasta nuestros días. Y nosotros pudimos experimentar el amor, pudimos experimentar la bondad, pudimos experimentar la misericordia, pero sobre todas las cosas pudimos experimentar la gracia de nuestro Señor. Nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia, es por amor, es por bondad de nuestro Señor Jesús. Y hoy estamos aquí, rodeando esta mesa, viendo este pan que simboliza el cuerpo del Señor Jesús, roto por cada uno de nosotros. Que podamos participar de estos símbolos pensando en la bondad, pensando en el amor, pensando en la misericordia y en la gracia del Señor Jesús. Oramos. Amado Señor Jesús, amado Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te damos muchísimas gracias por haber entregado tu cuerpo en propiciación por nuestros pecados, tu cuerpo roto, molido por cada uno de nosotros. Gracias por que pagaste el precio que nosotros debíamos pagar. Señor, que al participar de este pan que simboliza tu cuerpo, podamos participar dignamente, recordando todo lo que te costó, todo el sacrificio que vos tuviste que hacer por cada uno de nosotros. Amado Señor, oramos en tu nombre. Amén. De la misma manera que participamos del pan que simboliza el cuerpo del Señor Jesús, participamos de la copa. Esta copa que tiene vino, este vino que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para limpiar todos nuestros pecados. Que al participar de esta copa, que al participar del vino que simboliza la sangre del Señor Jesús, también podamos participar pensando en estas cosas que estuvimos hablando, en la bondad, en el amor, en la gracia del Señor Jesús. Oramos. Amado Dios, muchísimas gracias te damos por esta copa que simboliza la sangre del Señor Jesús derramada por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que la bendigas y que al participar de ella podamos hacerlo dignamente. Te amamos, Señor, en tu nombre oramos. Amén.
Hola, queridos amigos, amada Iglesia del Norte de Santa Fe, la Iglesia de las Puertas Abiertas. Un saludo muy especial desde la provincia de Córdoba. Les habla Adrián Ferrari. Quiero saludarles, desearles que el Señor les bendiga grandemente, ¿sí? A cada familia, a cada joven, a cada niño, a cada abuelo, a cada representante de esa hermosa familia del Señor de las Iglesias Abiertas ahí en Santa Fe, en el norte. ¿Sí? Quiero leerles un pasaje de la Biblia. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 2:20 y dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Y en base a este versículo quiero compartirles una canción para todos ustedes para el próximo culto, deseando de todo corazón que al recordar este pasaje, que fue clave para mi vida en el principio, al dejar las drogas, al vivir una vida a mi manera, porque Adrián, si algo puedo resumir el pasado de Adrián, es que vivió la vida como se le dio la gana, a su manera, sexo, droga, rock and roll, que trajeron a mi vida sida, delincuencia, muerte, perdición. Pero gracias a Dios, gracias a la cruz de Cristo, que un día me encontré con esa cruz que acabo de mencionar, me encontré con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me hizo libre. Pero tuve que entender lo que entendió Pablo, que tenía que crucificar a ese viejo hombre en la cruz y cada día entender que no vive más Adrián, sino que Cristo vive en mí. Así que quiero animarles y deseo con todo mi corazón que esta canción que voy a compartir con otro joven del Instituto Bíblico de Palabra de Vida pueda ser de mucha bendición y ánimo para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y la próxima vez que sea en vivo. Bendiciones. Mirando mi pasado puedo comprender lo que antes fui, lo que ahora soy. Llevaba una vida de gran confusión, llena de temor, sin ningún valor. Mas Cristo me salvó, limpió mi corazón y en su gran amor me perdonó. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me has dado la luz, me has dado la paz. Tengo vida ya por la eternidad. Gracias, oh Señor, por ti nuevo soy. Nunca volveré a mirar atrás. Mas Cristo me salvó, limpió mi corazón y en su gran amor me perdonó. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí.
vivo yo, mas Cristo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo. Para mí es una gran alegría tomar unos matecitos con esta preciosa iglesia que amo tanto, que a muchos conozco y hace tanto tiempo que no veo, que es la comunidad de fe, la iglesia de Puertas Abiertas. Gracias por dejar su puerta abierta para que hoy pueda compartir con ustedes. De todo corazón deseo que Dios los bendiga y que lo que vamos a compartir pueda fortalecer su fe y ayudarlos a descubrir más cuánto Dios nos ama. Hoy vamos a compartir sobre el tema una fe que puede ver a Dios. ¿Hace mucho que no ves a Dios? ¿Qué sería si lo verías cara a cara como lo vio el apóstol Juan? Ahí aparece en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Lo vio a Jesús y cayó como muerto, como desmayado, al ver tanta gloria. Hoy vamos a compartir sobre un versículo de Hebreos 11:27 específicamente, que nos da una característica que identificó a la vida de Moisés. Pero antes de eso, quiero que pensemos en esto. Muchas veces no podemos ver a Dios, no podemos deslumbrarnos frente a su poder y su grandeza porque estamos rodeados y presionados por circunstancias que nos dan miedo, que parecen ser gigantescas y no nos dejan ver a Dios. El libro de Segunda Reyes, capítulo 6, nos cuenta una historia muy particular, que con esto quiero arrancar esto que vamos a charlar juntos. Era en la época del profeta Eliseo, y Eliseo podía descubrir lo que los enemigos de Israel charlaban en el secreto de la corte real y saber las estrategias de guerra, y decirle al rey de Israel: no vayas por allá, tené cuidado que te van a atacar, va a ser tal día, tal hora. Entonces el rey de Siria envía todo un ejército a rodear la ciudad donde está el profeta Eliseo. Todo un ejército para buscar a una sola persona. Evidentemente lo hicieron un poco de madrugada. Cuando se despiertan al otro día, Eliseo y su siervo, su ayudante, se asombra y pega un grito el ayudante de Eliseo y le dice: mi señor, estamos rodeados por un ejército. Y las palabras de Eliseo son maravillosas. Le dice: no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hace una breve oración. Le dice: Señor, yo te ruego que abra sus ojos para que pueda ver. Qué buena oración para hacer. Señor, te ruego que abra sus ojos para que pueda ver. Parece uno de los milagros de Jesús cuando sanaba a los ciegos. En ese mismo instante, el ayudante de Eliseo ve que había el doble de ejército de todos aquellos sirios que habían venido a apresar a Eliseo, pero que ese ejército grande que los defendía eran ejércitos celestiales. Qué maravilloso sería ver algo que no podemos ver. Hay algunos reflectores muy grandes que suele tener a veces las Fuerzas Armadas. Son tan potentes esas luces que cuando se enfocan sobre un punto, uno puede ver un montón de partículas que flotan en el aire. A veces te pasa cuando el sol entra por la ventana y empezás a ver que donde vos estás hay cositas que están flotando, como partículas que están cayendo. ¿Sabés qué? Hay muchas cosas que no vemos que son más importantes que las que sí vemos. Dice 2 Corintios 4:18 que no tenemos que fijar nuestra atención, no tenemos que mirar las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las cosas que no se ven, esas son eternas. Y hoy vamos a hablar sobre una fe que puede ver a Dios.
que puede ver lo que no se ve. Quiero que entiendas algo. El reino de Dios, Dios que no lo podemos ver porque es espíritu, es lo que reina, lo que domina, lo que juzga a toda la tierra y a todo el universo. Así que lo espiritual maneja lo físico y lo material, lo que sí podemos ver. Por eso Dios tomó forma humana a través de Jesús, naciendo en el pesebre de Belén, a través de la Virgen María, y el Dios eterno, el que nadie podía ver, tomó forma humana. Por eso podemos decir que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Qué maravilloso es esto, que Jesús haya venido a mostrarnos cómo es Dios. Él mismo es Dios hecho hombre. Ahora, quiero que podamos entender de que como seres humanos nosotros tenemos que por la fe tratar de ver a Dios. Vamos a leer un versículo en Hebreos 11:27, que dice así: por la fe, está hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto no teniendo miedo de la ira del rey, del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es muy interesante que después de que Israel sale de Egipto, cada vez que tenía un inconveniente, como por ejemplo estar en el desierto, faltaba agua, faltaba comida, cada vez que había algún problema, el pueblo de Israel decía, volvámonos a Egipto. Era el lugar donde ellos habían estado esclavizados por más de 400 años, donde sufrían. Sin embargo, a veces nuestro corazón humano, al estar tan sujeto a las cosas que vemos, a nuestras realidades, parece que encontramos una zona de seguridad aún en el peor de los ambientes. Vas a encontrar que vez tras vez el pueblo de Israel se quería pegar la vuelta a Egipto. Sus soluciones eran muy básicas. Te apedreamos, Moisés, y nos volvemos a Egipto. Varias veces, cada vez que tenían que enfrentar algo, se querían volver a Egipto. Ahora, por la fe Moisés dejó Egipto, no teniendo miedo de la ira de Faraón. Hay algo interesante. Unos versículos anteriores se nos habla de que los padres de Moisés tampoco le tuvieron miedo al edicto del rey, del faraón, y por eso lo preservaron a Moisés. A veces limitamos nuestra vida y los propósitos de Dios para nosotros por tener miedo. La fe nos ayuda a enfrentar nuestros miedos. Seguimos con la frase, por la fe Moisés dejó a Egipto, no teniendo miedo del enojo, de la ira del rey. Y esta es la frase célebre. Quiero que lo que más te quede de esta reflexión es esta frase. Hebreos 11:27, pegala en la heladera, escribíla como fondo de pantalla del celular. Se sostuvo como viendo al invisible. Qué maravilloso es esto de tener algo que nos sostenga, que no podemos ver. Le asombraba a Pilato cuando lo interrogaba a Jesús, cómo cuando lo acusaban y cuando él decía, yo tengo poder para soltarte o para condenarte, le asombraba a Pilato ver que Jesús no perdía el control de sus emociones y con mucha seguridad hablaba o se quedaba callado. ¿Qué es lo que te mantiene seguro? ¿Qué es lo que asegura tu destino? ¿Cuál es el ancla de tu barco? Es interesante que Moisés enfrentó muchas cosas. En el desierto tuvo que enfrentar un montón de situaciones muy complejas, entre ellas algo tan complejo como casi 2 millones de personas quejándose, murmurando, no creyendo, demandando cosas. Una situación tan difícil que cierta vez Moisés le dijo a Dios, no puedo más, es un peso demasiado grande para mí. Sin embargo, Moisés se sostuvo aún ante la presión de su propio pueblo, ante la presión de la ira de Faraón, ante la presión de las circunstancias, porque hay que vivir 40 años en un desierto. Sin embargo, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos hacer para ver a Dios? Lo primero que nos vamos a preguntar, me tomo este matecito, ¿me das tiempo? Qué buen mate. Bueno, lo viste, es invisible, pero está bueno de verdad. ¿Sabes? Cuando Moisés tiene su primer encuentro con Dios, ya no es siendo príncipe de Egipto, sino viviendo en el desierto de Madián, pastoreando las ovejas de su suegro. Él, mientras va pastoreando, para que tengamos idea, pastorear ovejas en un desierto, todos sabemos que las ovejas no comen arena, que no comen polvo, sino que comen pasto.
Así que había que ir a buscar y tratar de encontrar dónde había pastitos por la humedad, en zonas rocosas, en zonas desérticas. Así que era todo un trabajo salir a pastorear las ovejas. En el medio de todo eso, Moisés ve algo que le llama la atención. Ve un arbusto, una plantita llamada zarza, es una zarza, que ardía por una llama. Lo que llamaba la atención, porque esto era muy común, que por el calor del desierto algo se prenda fuego, pero lo que llamaba la atención es que la zarza no se consumía. No es que la zarza estaba seca y se estaba quemando como cuando algo se prende fuego. Es que el fuego ardía y la zarza no se consumía. Pocos espectáculos hay en el desierto para ver, así que Moisés dijo, bueno, me voy a acercar a ver por qué pasa eso. Y cuando se acerca, escucha una voz que sale del medio de la zarza, de ese fuego, que lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. No te acerques, estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo conozco cada una de las cosas que está sufriendo mi pueblo. Y te vine a llamar para que lo libertes. Este es el primer encuentro que tiene Moisés con Dios. Ve un fuego. Fue su primer encuentro con Dios. Y para que Moisés pueda ver a Dios, tuvo que empezar a sacar algunas cosas del camino. Que vos y yo también tenemos que hacerlo si realmente queremos ver a Dios con nuestra fe. Lo primero en esta conversación que vas a encontrar en Éxodo 3 y 4 es que Moisés no puede ver a Dios porque está mirándose a sí mismo. Cuando Dios empieza a hablarle, Moisés interrumpe lo que Dios le dice y dice, Señor, pero ¿quién soy yo? Qué difícil es poder ver a Dios cuando tengo mi mirada enfocada en mí mismo. Cuando mi vida se circunscribe a cómo me siento y es un egoísmo y un orgullo que solamente me encierra, mi abuela solía decir, estar ensimismado, es estar metido en mí mismo. Qué triste es vivir para mí mismo solamente. Y sabes que a veces estamos tan enfocados en nosotros que nuestros problemas, chiquitos o grandes, no importa, todos son grandes, porque todo se trata de nosotros. Así que cuando Dios se quiere revelar a Moisés, lo primero que tiene que vencer Moisés es sacar su enfoque de sí mismo. Segunda cosa, Dios sigue hablando y le dice, Moisés, el tema no es quién sos vos, sino quién soy yo. Yo soy el que te envío. Entonces Moisés tiene que ir sacando otro obstáculo de su visión para poder ver a Dios. ¿Y cuál es el otro obstáculo? Lo que piensan los demás. Uy, qué tema esto de lo que piensan los demás. Hay mucha gente que no busca a Dios por miedo al qué dirán los otros. Hay gente que no hace cambios en su vida porque dice, no vaya a ser que ya me empiecen a decir, che, vos estás haciendo así, si vos sos como yo, sos igual de siempre, vos no vas a cambiar nunca. Estamos tan pendientes de lo que piensan los demás y Moisés empieza a decir, y bueno, si yo voy y hablo con mi pueblo, ¿qué me van a decir? ¿Quién se te apareció? ¿Quién es Dios? ¿Qué nombre le doy? Es muy difícil poder ver a Dios cuando lo que más me importa es cuántos likes tengo o cuántos vieron mi historia o estoy pendiente de la imagen que le proyecto a los demás. El apóstol Pablo decía, si yo tratara de agradar a las personas, no podría servir a Dios. Estamos tan pendientes de lo que piensan los demás que decimos, yo hago lo que quiero, yo soy libre, pero vas a ver que cualquiera que dice eso termina actuando para la foto, para el aplauso, para la mirada, para la aprobación. Es muy difícil poder ver a Dios si estamos enfocados en qué piensan los demás. Sí puedo escuchar el consejo de alguien, pero si mi vida se centra en qué piensan los demás, vivo una vida prestada y me pierdo algo tan hermoso como poder ver a Dios. Lo primero, Moisés tuvo que sacar el enfoque de sí mismo. Segundo, tuvo que sacar el enfoque de lo que pensaban los demás. Tercero, tuvo que sacar el enfoque de lo que los demás le habían hecho. Moisés le tiene que decir, Dios le tiene que decir a Moisés, los que procuraban tu muerte ya no están más. A veces estamos tan pendientes de las cosas que nos han hecho. Guardamos como que fuera un tesoro las heridas que nos han causado, las palabras que nos dijeron, las traiciones que nos han hecho, los desprecios, que en vez de guardar las cosas buenas y llenar nuestro corazón con tesoros que realmente enriquezcan, guardamos basura y cosas que nos empobrecen.
es muy difícil poder ver a Dios si sigo arraigado a cosas que me han hecho los demás. Así que Moisés tuvo que sacar el enfoque de sí mismo, el enfoque de lo que pensaban los demás y el enfoque en lo que le habían hecho. Hay otra cosa más que tuvo que quitar Moisés para poder ver a Dios. Y es el enfoque de las cosas que él había hecho mal. Para que podamos entender, Moisés se fue de Egipto, pero se fue a las escapadas. Él quiso defender a uno de sus hermanos israelitas, matando a un capataz egipcio que estaba azotándolo. Y lo mató y lo escondió. Y él pensó que los demás iban a entender. Bueno, Moisés vino a libertarnos, pero cuando se enteró, Faraón lo quiso matar y tuvo que irse escapando. Y ahora Dios le dice, tenés que volver, después de 40 años, tenés que volver a Egipto. Y eso de lo que había hecho, tuvo que quitarlo como el enfoque principal de su vida. Hay gente que no puede avanzar en la vida porque está enfocado en lo que hizo mal. Es difícil poder ver a Dios cuando solamente veo mis miserias y todas las equivocaciones que tuve. También tenemos que sacar eso para poder ver a Dios. Lo último, y es algo muy interesante, para poder ver a Dios hay que sacar el foco de mi realidad. Yo no sé la realidad que vos estás viviendo, pero hay realidades que nos superan. A ver, la crisis económica mundial por esta pandemia es algo que va a azotar a todo el mundo y lo está azotando y alguno lo sentirá más o menos, el que nos toque contagiarnos o no. Todas estas cosas que escuchamos son realidades. Nuestros dolores son realidades. Nuestras ansiedades son realidades. Nuestros miedos son posibilidades de cosas que pensamos que nos puedan pasar. Si realmente queremos ver a Dios, tenemos que superar el enfoque de nuestra realidad. Jesús dijo estas palabras: felices, dichosos, benditos los que tienen el corazón limpio, porque ellos pueden ver a Dios. Ahora, tenemos que sacar estos obstáculos. Enfocarnos en nosotros, enfocarnos en lo que piensan los demás, enfocarnos en lo que los demás no hicieron, enfocarnos en lo que nosotros hicimos mal y en la realidad para poder ver a Dios. Hay algo interesante que pasó en la vida de Moisés y lo destacó durante toda su vida aquí en la tierra. Él nunca perdió su visión y su vigor. Él aprendió a cultivar una relación con Dios, de escucharlo, de hablarle, de verlo. ¿Cómo se puede ver a Dios? Rápidamente, ¿cómo se puede ver a Dios? Para ver a Dios hace falta la fe. ¿Cómo podemos ver lo que es invisible? Solamente a través de la fe. Nos cuenta la Biblia en Mateo 13 que Jesús hacía milagros. Milagros como lo sigue haciendo hoy. Pero que la gente decía, wow, nunca hemos visto a alguien así que haga hablar al que no puede hablar, le dé vista al ciego, sane un leproso, levante un muerto. Nunca hemos visto nada así. Sin embargo, la gran mayoría, aunque veía todo esto, viendo no veían, escuchando no podían comprender. Su corazón no podía cambiar. Jesús dijo, se está cumpliendo lo que dijo Isaías. Esto aparece en Mateo capítulo 13. Su corazón está pesado para reaccionar. Sus oídos tienen obstáculos para entender. Sus ojos no pueden ver. ¿Cómo es posible de que tantos judíos vieron que Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días y en vez de caer de rodillas, fueron corriendo a decirle a los principales sacerdotes, hay que hacer algo con este hombre? En vez de creer en él. ¿Cuántas manifestaciones del poder de Dios y milagros has experimentado en tu vida? ¿Cuántas respuestas a la oración? Pero así todo. Necesitamos y decimos, no, yo para creer tengo que ver. ¿Sabes que la cosa es al revés? ¿Sabes que Dios bendice al que cree sin ver? Jesús le dijo a Marta, si querés ver la gloria de Dios, tenés que creer. Por eso necesitamos de fe para poder ver a Dios. Ahora, vamos a 5 cosas, un top 5 muy rapidito. Puesto número 1. Para poder ver a Dios a través de la fe hay que conocerlo. Hay que conocerlo. La Biblia es el corazón de Dios. Es la voz de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Querés conocer a Dios? Tenés que escuchar la palabra de Dios. La Biblia es luz que aclara nuestra vista, que aclara nuestras ideas, que conmueve nuestro corazón. Para ver a Dios hay que saber escucharlo y hay que tener un corazón tierno para saber reaccionar cuando Él nos dirige la palabra. ¿Conoces a Dios?
Es importantísimo darnos cuenta que cuando alguien nos comparte su historia de vida, cuando alguien nos da la buena noticia del Evangelio, bueno, nos está dando la oportunidad de conocer a Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a conocer a Dios. Para ver a Dios lo tengo que conocer. Puesto número 2. Para ver a Dios tengo que estar dispuesto a poder confesar su nombre. Sí, la Biblia dice que para que seamos salvos tenemos que creer con nuestro corazón, pero también confesar con nuestra boca. Es interesante que cuando uno lee los salmos, va a encontrar que a David le encanta confesar lo que Dios es para él. A veces hasta parece infantil, pero uno va a encontrar en el libro de los salmos un montón de descripciones de lo que Dios es para David. Y le encanta confesar que Dios es un refugio cuando él lo necesita, que Dios es una fortaleza, que Dios es como agua viva, que Dios es como un padre, que Dios es como un poderoso gigante que lo protege. Vas a encontrar un montón de descripciones, como por ejemplo en el Salmo 18, Señor, sos un castillo para mí. Cuando tenía que enfrentar enemigos que eran muy hábiles para tirar flechas y tener puntería, él decía, Señor, sos un escudo alrededor mío. Cuando hablaban mal de él y lo criticaban, a David le encantaba confesar y decir, Señor, vos sos mi gloria, sos el que levanta mi cabeza, sos el que le da dignidad a la vida. Si yo quiero ver a Dios, tengo que confesarlo. Es maravilloso que casi una de las últimas palabras que deja Moisés en la Biblia es una canción que Dios le dicta y que tenía que transmitírsela y enseñársela a todo el pueblo de Israel para que también ellos se los enseñen a los hijos. ¿Sabes que en esa canción que aparece al final de Deuteronomio, hasta se describe lo que iba a pasar en esta época, hasta se describe la salvación que iba a venir a través de Jesús, hasta se describe el final de la historia? Y una de las cosas que más repite Moisés en este cántico es, Dios es una roca, es algo que me sostiene. Para ver a Dios tengo que conocerlo, tengo que confesarlo, pero para ver a Dios tengo que confiar en Él. ¿En qué confías? ¿En qué confías? ¿En lo que se dice por ahí, en los pronósticos, en las noticias, en los pálpitos? Cuando aprendemos a confiar en Dios y en su palabra, hay una frase que le encanta repetir a mi esposa que está en Hebreos y que dice que las promesas de Dios son un poderoso estímulo para nuestra vida y son como un ancla que se afirma en el lugar más santo donde nos encontramos con Dios y eso hace que no andemos a la deriva. ¿Cómo hizo Moisés para sostenerse frente a tantas presiones y necesidades? Evidentemente su confianza en la palabra de Dios lo hizo tener un ancla bien firme. Para ver a Dios necesitamos conocerlo, necesitamos confesarlo, necesitamos confiar en Él. Es una fuerte seguridad la confianza en Dios. 2 más, necesitamos contemplarlo. Llega un momento donde Moisés se presenta delante de Dios por todo el pueblo, pidiendo perdón por la rebelión de su pueblo, pero está cara a cara con Dios y le dice, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero más, no me conformo con lo que he visto hasta ahora. He visto milagros que jamás se han hecho, pero quiero verte a vos. Aquel que quiere ver a Dios y que tiene una fe que lo puede ver a Dios y que te sostiene en momentos difíciles, como Moisés viendo al invisible, es alguien que aprende a contemplar a Dios. Dios todos los días hace un desfile de modelos de su misericordia y solo aquellos que tienen la fe para contemplar. Contemplar significa fijar la atención en algo, sin distracciones, para ver cada detalle. Así es la fe en Dios. Ahora, cuando podemos conocer, confesar, confiar, contemplar, podemos compartir. Moisés iba y hablaba con Dios y después se tenía que poner como un velo en el rostro porque le brillaba y la gente se ponía como la atención mirando, mirá cómo le brilla el rostro a Moisés. Y Moisés les hablaba y le compartía lo que había vivido en la presencia de Dios. ¿Sabes que somos testigos de lo que hemos visto, oído y hemos palpado del poder de Dios? En esta época
Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Necesitamos gente que todos los días ve a Dios y que pueda compartir lo que ve en ese lugar secreto e íntimo con Él. La Biblia nos invita a enfocarnos en Dios. Y yo quiero terminar con esto. ¿Has visto a Dios? La Biblia termina en Hebreos 12 diciendo, Hebreos 12:2, que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Significa fijar nuestra atención en Jesús. Y nada más, que nada más nos desenfoque. ¿Y qué vemos de Jesús? Y lo principal que vemos es la cruz. El primer encuentro que toda persona tiene que tener para ver a Dios es pasar por la cruz. Y es ahí en la cruz donde nuestros pecados que nos separaban de Dios fueron cargados, clavados y perdonados. A través de lo que Jesús hizo en la cruz, somos reconciliados con Dios. Necesitamos, por la fe, ver que Jesús vino a limpiar nuestro corazón y nuestra visión para que podamos ver a Dios. Necesitamos también fijar nuestra atención en Jesús, que es el autor y consumador, el que perfecciona nuestra fe. Cuando a Esteban, el primer mártir, lo quieren torturar y lo están por apedrear y lo están acusando y gritan un montón de ofensas contra él, mintiendo, él pone su mirada en Jesús y dice, lo veo a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la derecha de Dios. Cuando fijamos nuestra atención en Jesús, vemos la reconciliación y la salvación que por la fe Él nos regala, pero también vemos y aseguramos nuestro presente, nuestro destino en Él. La Biblia nos dice tantas veces que nuestra vida depende de lo que ven nuestros ojos. Por eso David oraba en el Salmo 13 diciendo, Señor, alumbra mis ojos para que no me duerma de muerte. Por eso dice en el Salmo 27, 13, yo estoy seguro que acá en esta vida voy a ver la bondad de Dios. Por eso Pablo oraba y decía a los efesios, Señor, abrí los ojos de su entendimiento, que por la fe puedan verte como nunca antes. ¿Qué sería? Que hoy sea tu tiempo para que veas a Dios como nunca antes. Dios está cerca. 2 Corintios 3:16 dice que cuando uno convierte su corazón, el velo que nos impide ver a Dios es quitado. El Espíritu del Señor, que es el Señor, trae una libertad para que podamos ver a cara descubierta la gloria de Dios y ser transformados. El que puede ver a Dios puede sostenerse en los momentos más difíciles, porque su fe en lo que ve de Dios es el sustento más seguro para toda persona. ¿Qué te parece si le decimos, Señor, yo quiero verte? Como alguna vez oró Eliseo, te decimos nosotros también, Señor, te ruego que abras nuestros ojos para que veamos lo que hasta el día de hoy no hemos podido ver. Te queremos conocer, te queremos confesar como el Dios de nuestra vida, el sustento de quién somos y aún también la seguridad de nuestro destino. Señor, queremos decirte que confiamos en ti. Eres el cimiento y la roca más estable. Queremos contemplarte, Señor, y también queremos compartir lo que hemos visto y oído de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús.